Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén listos porque hoy tenemos un bombazo de esos que nos encantan, de esos que nos hacen suspirar y, por supuesto, nos dejan con la boca abierta. Prepárense para un chisme jugosísimo porque hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, esos dos. Hace mucho que no teníamos noticias de ellos juntos, ¿verdad? Bueno, pues parece que el universo, o mejor dicho, Cupido, ha estado haciendo de las suyas. Y es que según nuestras fuentes, y aquí viene lo bueno, podrían haber tenido un reencuentro secreto. Sí, como lo oyen. Un reencuentro lejos de las cámaras, de los focos, de la presión mediática. Un encuentro que, según dicen, tuvo lugar en una escuela. Antes de que salgan corriendo a buscar la libreta y el bolígrafo para apuntar todo, recuerden suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros chismes, exclusivas y salseos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. El run run empezó hace unos días, cuando empezaron a circular ciertos rumores, ciertos comentarios, ciertos, digamos, indicios. Indicios que al principio parecían inconexos, pero que al unirlos como piezas de un rompecabezas, nos dieron una imagen bastante clara. Kerem y Hande estaban en la misma ciudad, al mismo tiempo y aparentemente con el mismo propósito. Al principio pensamos, bueno, coincidencia, pasa. Ambos son figuras públicas, ambos viajan mucho, es normal que coincidan en algún lugar. Pero luego empezamos a recibir mensajes de fuentes cercanas, fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, por supuesto, pero que nos aseguraron que habían visto a ambos cerca de una escuela. Una escuela específica, una escuela que, por cierto, tiene un programa educativo bastante especial, enfocado en artes escénicas. Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? ¿Qué hacían Kerem y Hande, dos actores exitosos y famosos, en una escuela de artes escénicas? ¿Estaban dando una charla? ¿Participando en un taller? ¿Eran simplemente padres preocupados buscando una buena escuela para sus futuros hijos? Después de una investigación exhaustiva, digna de Sherlock Holmes, descubrimos que la escuela en cuestión estaba organizando un evento benéfico, una especie de festival para recaudar fondos. Y sí, lo adivinaron, ambos, Kerem y Hande, fueron invitados especiales. Hasta aquí nada fuera de lo común. Muchos famosos asisten a eventos benéficos. Pero ahí radica el truco. Oficialmente ninguno de los dos confirmó su asistencia. Sus agendas públicas no mostraban ninguna participación en este evento. Entonces, ¿por qué estaban allí? ¿Y por qué lo mantenían en secreto? Nuestras fuentes nos contaron que ambos llegaron por separado, intentando pasar desapercibidos. Se dice que Kerem llevaba una gorra y gafas de sol, mientras que Hande optó por un look más discreto, con ropa holgada y poco maquillaje. Intentaban mezclarse entre la multitud, pero claro, es difícil ocultar la belleza y el carisma de estas dos estrellas. Lo más jugoso, por supuesto, viene ahora. Según los testigos, ambos se encontraron en un rincón apartado del jardín de la escuela. Un rincón discreto, rodeado de árboles y flores, lejos de las miradas curiosas. ¿Y qué hacían allí? Pues, según parece, hablar. Hablar durante bastante tiempo. Hablar animadamente, a veces riendo, a veces con gestos serios. No sabemos de qué hablaron exactamente. ¿Se reconciliaron? ¿Hablaron de trabajo? ¿Recordaron viejos tiempos? ¿Planearon una nueva aventura juntos? La verdad, solo ellos lo saben. Pero lo que sí sabemos es que este encuentro, aunque secreto, tuvo lugar. Y eso, mis queridos chismosos, es suficiente para encender nuestras alarmas y hacernos soñar con una posible reconciliación. Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas. No tenemos fotos ni vídeos que confirmen este encuentro. Todo se basa en testimonios de personas que aparentemente estuvieron allí. Pero como bien saben, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, suele haber fuego. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no hacer pública su asistencia al evento? ¿Acaso querían evitar la presión mediática? ¿O tal vez querían tener un momento de intimidad, lejos de los flashes y los titulares? Sea cual sea la razón, este reencuentro secreto nos deja con más preguntas que respuestas. Y por supuesto con la esperanza de que esto sea el principio de algo nuevo.
Algo que nos haga creer de nuevo en el amor, en la magia, en la posibilidad de que dos personas que se aman, a pesar de las dificultades, puedan encontrar un camino de vuelta el uno al otro. Ahora bien, yo quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán? ¿Creen que este reencuentro es una señal de que el amor aún está vivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías, sus predicciones, sus deseos. No se corten, aquí todos somos amigos y compartimos nuestra pasión por el chisme. En resumen, hoy hemos hablado del posible reencuentro secreto entre Kerem y Ande en una escuela durante un evento benéfico. Un encuentro que, aunque no confirmado oficialmente, ha encendido todas nuestras alarmas y nos ha hecho soñar con una posible reconciliación. Hemos analizado los rumores, los testimonios, las posibles razones detrás de este secreto. Y sobre todo, hemos compartido nuestra pasión por el chisme y el salseo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este reencuentro. ¿Creen que es real o es solo un rumor? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más chismes, exclusivas y salseo. Hasta la próxima. Pero esperen, que esto no termina aquí, porque tengo aún más detalles jugosos sobre este posible reencuentro. Ya saben que me gusta investigar a fondo y no dejar ni una sola piedra sin remover. Así que después de remover cielo y tierra, conseguí hablar con otra fuente, una persona que, aunque también prefiere el anonimato, conoce muy bien el entorno de Kerem y Ande. Esta fuente me reveló que si bien la asistencia al evento benéfico no estaba en sus agendas oficiales, sí había planes informales para que ambos estuvieran presentes. Aparentemente una persona en común, un amigo cercano a ambos actores, fue quien orquestó esta, digamos, casualidad. Este amigo, sabiendo que tanto Kerem como Ande son personas comprometidas con causas benéficas, los invitó personalmente, asegurándoles que su presencia sería de gran ayuda para la escuela. Lo interesante es que este amigo, al parecer, tenía una doble intención. No solo quería recaudar fondos para la escuela, sino que también esperaba que este evento pudiera servir como un punto de encuentro, una oportunidad para que Kerem y Ande pudieran reconectar y quizás limar asperezas. ¡Qué cupido más astuto! Ahora bien, volviendo al evento en sí, mi fuente me contó que a pesar de intentar pasar desapercibidos, tanto Kerem como Ande fueron reconocidos por algunas personas presentes. Hubo algunos murmullos, algunas miradas curiosas, pero en general, la gente fue respetuosa y les dio su espacio. Al parecer, el momento más, digamos, significativo fue cuando Kerem y Ande se encontraron en el jardín. Según mi fuente, no fue un encuentro casual. Kerem, después de llegar, preguntó discretamente por Ande y al saber que ella estaba en el jardín, se dirigió hacia allá. Lo que pasó exactamente durante esa conversación es un misterio. Mi fuente no pudo acercarse lo suficiente para escuchar lo que se decían, pero sí notó la intensidad en sus gestos y miradas. A veces reían, a veces parecían discutir, a veces se miraban con una especie de anhelo, de nostalgia. Lo que sí me confirmó mi fuente es que la conversación duró bastante tiempo, más de una hora. Y que al final, ambos se despidieron con un abrazo. Un abrazo, según mi fuente, que parecía sincero. Después del evento, ambos se marcharon por separado, sin hacer comentarios a la prensa. Pero al parecer, la chispa se encendió. Según mi fuente, tanto Kerem como Ande han estado en contacto desde entonces. No se sabe si se han visto en persona, pero sí han estado intercambiando mensajes y llamadas. ¿Significa esto que la reconciliación es inminente? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este reencuentro secreto ha abierto una puerta a la esperanza. Y que por lo menos Kerem y Ande están dispuestos a hablar, a reconectar, a ver si aún hay algo entre ellos. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. En las últimas semanas, tanto Kerem como Ande han estado dando señales, digamos, sutiles, en sus redes sociales. Han publicado fotos con mensajes enigmáticos, han dado me gusta a publicaciones que hablan de segundas oportunidades, han utilizado emojis que sugieren,
no sé, algo romántico. Sé que esto puede parecer una tontería, pero en el mundo de las redes sociales, cada detalle cuenta. Cada me gusta, cada emoji, cada comentario puede ser una pista, una señal, una forma de comunicar algo sin decirlo abiertamente. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor fans. Los fans de Kerem y Hande, también conocidos como Kerem Hande, son una legión. Son apasionados, son leales, y están convencidos de que ambos actores están destinados a estar juntos. Estos fans han estado organizando campañas en redes sociales, pidiendo a Kerem y Hande que se reconcilien. Han creado hashtags, han compartido vídeos y fotos de la pareja, han escrito cartas y mensajes de apoyo. Y aunque parezca mentira, esta presión de los fans puede tener un impacto. Los actores al final son personas como nosotros, y les importa lo que piensa su público. Y si ven que hay tanta gente que quiere verlos juntos, es posible que se lo piensen 2 veces antes de descartar una reconciliación. En definitiva, la situación entre Kerem y Hande es compleja. Hay rumores, hay testimonios, hay señales en redes sociales, hay presión de los fans. Pero al final, la decisión final está en sus manos. Solo ellos saben lo que pasó entre ellos, solo ellos saben lo que sienten el uno por el otro, y solo ellos pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su relación. Pero lo que sí podemos hacer nosotros, los chismosos, es seguir investigando, seguir analizando, seguir especulando. Y por supuesto, seguir soñando con una posible reconciliación. Así que no se pierdan mis próximos vídeos, porque les prometo que seguiré informándoles de todas las novedades sobre este culebrón. Y quién sabe, quizás dentro de poco podamos celebrar el regreso de Kerem y Hande como pareja. Crucemos los dedos. Ahora sí, mis chismosos, me despido por hoy. Pero recuerden, el chisme nunca descansa. Así que estén atentos a mis redes sociales, porque ahí les iré dando pequeñas pistas y adelantos de mis próximas investigaciones. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías. Quiero saber qué piensan ustedes. Hasta la próxima y que el chisme los acompañe.